En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 2. Capítulo 2, en el versículo 39, después de haber estudiado cómo es que el Señor dio testimonio de la importancia del nacimiento de su Hijo Jesucristo, porque Dios les habló primero al Padre del que iba a ser precursor de Cristo, que fue Juan el Bautista. Y es decir, que Dios habló a Zacarías. Ya saben ustedes la historia de que Zacarías quedó mudo a causa de su incredulidad y que cuando ya su esposa Elizabeth dio a luz y se cumplió el tiempo para ir a circuncidar el niño, entonces Dios le abrió la boca a Zacarías y Zacarías empezó a profetizar para hablar sobre la esperanza que el pueblo de Israel tenía en el Mesías y que esa esperanza se extendía también a los gentiles, pues el Evangelio, después de la muerte y resurrección de Cristo, se volvió un Evangelio universal, es decir, que la salvación alcanza al mundo entero para cumplir así también la promesa que Dios le había dado a Abraham, que iban a ser bendita toda la familia de la tierra en la descendencia de Abraham, hablando del Mesías Cristo. Y luego entonces también tenemos el testimonio de cómo el niño regresó a Nazaret, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. En el versículo 39, hermano, del capítulo 2 de Lucas, dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, porque allí vivía José, el padrastro de Jesús, y su madre María. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios, y la gracia del Señor era sobre él. Aquí se da una descripción de la niñez de Jesús. Él crecía en estatura, crecía físicamente como crecen todos los niños. Crecía también en fortaleza y sabiduría, y se llenaba de sabiduría, dice el texto bíblico, y la gracia de Dios era sobre él. Hay un texto paralelo que dice que Cristo crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Habla ciertamente de cómo el niño se desarrollaba y expresaba su personalidad, y cómo el niño crecía en relación con Dios y también en relación con los seres humanos. Bueno, esto es un testimonio que las Escrituras nos dan respecto a la niñez de Jesús. Ahora en el verso 41 ya tenemos a Cristo de la edad de 12 años. Y se narra un incidente cuando José y también María, acompañado también del niño Jesús, fueron a Jerusalén, donde estaba el templo, para adorar al Señor. Y dice así el texto: iban sus padres todos los años a Jerusalén
a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, y sin que lo supieran José y su madre. Y pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y también entre los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y también preguntándoles. Y todos los que oían al niño se maravillaban de su inteligencia y de las respuestas que él daba a las preguntas que se le hacía. Y cuando le vieron, es decir, cuando José y su madre María le vieron en el templo, se sorprendieron. Y le dijo entonces su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y el niño estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Muy bien, entonces aquí nosotros vemos ciertamente cómo el Señor crecía en gracia, en sabiduría, en gracia para con Dios, o sea, en su relación personal con Dios y en su relación con los demás seres humanos. Está hablando del crecimiento normal que todo niño debe de tener. Cuando habla de la gracia para con Dios, se refiere que Jesús, como todo niño judío, tenía que tener una relación personal con Jehová, con Dios. Y el niño tenía ya conciencia de quién era él y conciencia de su misión aquí en la tierra. Entonces, era costumbre también de los judíos que a la edad de 12 o 14 años, los niños judíos eran sometidos a una especie como de examen, de evaluación, porque los niños aprendían las escrituras de memoria y además de eso se les enseñaba el significado de las escrituras que ellos memorizaban. Cuando ya cumplían sus 12 o sus 14 años, era necesario que estos niños judíos fueran declarados hijos de la ley, aptos ya para el culto y con toda libertad de participar en una relación con Dios y en un orden cultico a esa edad, después de haber pasado esa evaluación o ese examen que se les hacía respecto al conocimiento que los niños tenían que tener de la ley, de la Torá o de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso indica pues que la educación religiosa de los judíos estaba en manos de sus padres en primer lugar, y en segundo lugar estaba en manos de sus tutores, de sus maestros, que les enseñaban la palabra de Dios en las sinagogas. Lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros inculcamos o enseñamos a los hermanos
la importancia que los padres tienen de enseñar las Sagradas Escrituras en el hogar a sus hijos. Los primeros maestros de las Escrituras y de la religión cristiana son los padres de familia. Tenemos como padres de familia la responsabilidad y el enorme también privilegio que Dios nos concede de formar a los niños nuestros en el camino del Señor, tal como la Escritura dice: instruye al niño en su camino y aun cuando llegara a viejo no se apartará de ese camino. Por la sencilla razón que el carácter y también las convicciones religiosas, el niño las adquiere cuando él es niño, desde pequeñitos, desde que son parvulitos, desde que la madre lleva a su niño en brazos, en el tiempo en que el niño está amamantando, la madre acude a la iglesia. Y ya desde entonces el niño está oyendo las alabanzas al Señor y también está expuesto a la palabra de Dios, que es viva y también es eficaz. Muy bien, esto hicieron José y María, no solamente con Jesús, sino con los demás hijos que María tuvo, porque allá hay una lista de los nombres de los hermanos de Jesús. Cumplieron a cabalidad su responsabilidad como padres de formar a sus niños en el conocimiento de Dios. Porque si hay algo que es esencial y es fundamental que los niños aprendan, es conocer a Dios, porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría que debe de tener todo ser humano es conocer personalmente a Dios. Es el principio de toda sabiduría, el temor, el conocimiento, la reverencia que un ser humano debe de tener para con su Dios. Y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura. Él iba creciendo ya a la edad de 12 años, Jesús ya tenía una buena estatura y tenía fortaleza también. Además de eso, el niño crecía en su relación personal con su Padre Celestial. Por eso es que él dijo a su madre y a su padre: ¿por qué me buscan ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ya desde pequeño, a la edad de 12 años y probablemente muchos años atrás, en su niñez, Jesús era consciente, muy consciente de quién era y muy consciente de cuál era su misión aquí en la tierra. Entonces llevaron, como era de costumbre, a Jesús a los 12 años. Era costumbre del pueblo de Israel que los que vivían fuera de la provincia de Judá y los que vivían en las demás provincias de Israel emigraban, o mejor dicho, iban todos los años a adorar a Dios en el templo, porque el templo era el lugar central de la religión judía donde se adoraba a Dios. Y era costumbre de ellos porque eran personas piadosas que amaban al Señor y se sujetaban a las costumbres religiosas y también a la ley, a la Torá, porque la palabra de Dios tiene que ser obedecida y no puede ser quebrantada o desobedecida. Entonces el niño regresaba, el niño fue en esta ocasión con su madre y su padre. Probablemente ya había tenido otras ocasiones, pero es bien significativo que se nos da la edad del niño. Probablemente
al darnos la edad del niño, nos están diciendo que Jesús fue para ser evaluado. El asunto es que más bien parece ser que el alumno estaba evaluando a los maestros, porque al regresar ellos vieron que Jesús no estaba. Jesús se había quedado allí en el templo. Era necesario, guiado por el Espíritu Santo, se quedó allí en el templo. Mientras tanto, su padre y su madre, al darse cuenta, un día después, que el niño no estaba ni entre los conocidos, ni entre los vecinos de Nazaret, ni tampoco entre sus familiares, regresaron llenos de angustia, como es natural que el padre y la madre se llene de angustia cuando un niño o una niña se ha perdido. Quizás pensaron lo peor, porque ella le dice: te hemos buscado con gran angustia. Entonces te hemos buscado con gran angustia. Y al llegar pues al templo le dijeron eso, se sorprendieron de que él estuviera en medio, rodeado de los teólogos de ese tiempo, los maestros de ese tiempo, y al niño le hacían preguntas. Y ellos se admiraban de las preguntas que él contestaba. Y no solamente el niño contestaba las preguntas de los maestros de Israel, sino que también él les hacía preguntas a ellos y estaban maravillados de la inteligencia del niño. Si a Jesús se le hubiera evaluado como se evalúa ahora el cociente intelectual, dirían que el cociente intelectual del niño no se podía medir. Entonces el Señor les dice: ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ellos no entendieron la respuesta de su hijo, del niño de 12 años. No entendieron, pero dice la Biblia que cada vez que habían ese tipo de experiencias extraordinarias, entonces María guardaba en su corazón lo que había sucedido. Lo meditaba, lo rumiaba, trataba de entender y de comprender. Y María también, como era guiada por el Espíritu Santo, entendía y comprendía estas cosas. Además, ella sabía que Jesús era el Mesías y que ella lo había concebido en su vientre por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que ella guardaba en su corazón estas cosas. Mas el niño crecía, ¿verdad? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús vivió una niñez normal como cualquier niño, probablemente tenía comunión con otros niños, sus vecinos, allí en Nazaret, ¿verdad? Sus conocidos y también sus familiares. Así que Cristo tuvo una niñez normal, pero aquí este incidente está escrito para mostrarnos que Jesús, a un niño, tenía conciencia de quién era Él, el Hijo del Dios viviente manifestado en forma humana, y que tenía conciencia también de su misión aquí en la tierra. Él describe esa misión y todo lo que tenía que hacer, diciendo que en los negocios de su Padre le convenía estar. Mañana, amados hermanos y amigos, continuaremos hablando precisamente de Jesús, ¿verdad? Primero se habla de Juan el Bautista como precursor, y ahora estamos entendiendo y comprendiendo a Jesús
como el Mesías, y se nos da un vislumbre de cómo fue su niñez. Él creció allí, aprendió el oficio de su padre. Así que mañana vamos a continuar leyendo y estudiando Lucas capítulo 2 y ahora entramos al capítulo 3. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.